Y que Shabbat Shalom de nuevo. Buenas noches a todos los que se estén conectando en este momento para el estudio de la porción Pinjas. Así que antes de dar comienzo, como siempre, vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén, amén, amén. Como dije, la porción de esta noche se llama Pinjas, y se encuentra en el libro de Números, capítulo 25, del verso 10 al capítulo 29, verso 40, pero usted está usando una versión hebrea hasta el capítulo 30, verso 1. Y Pinjas, primeramente el nombre de Pinjas puede traducirse como el bronceado, significa él, la persona, su piel bronceada, o alguien de piel oscura. También se puede traducir como boca de bronce o boca de serpiente, pero realmente no se sabe con exactitud qué es lo que significa el nombre de Pinjas. Y en el capítulo 25, comenzando en el verso 10, dice, entonces Hashem habló a Moisés diciendo, Pinjas, hijo de Eleazar, recuerden que Eleazar es uno de los hijos de Aarón, de los dos que le queda Eleazar e Itamar, pero Pinjas es hijo de Eleazar y Eleazar hijo del sacerdote Aarón, por lo tanto es de la línea de los sacerdotes, a pesar de que él no estaba ejerciendo como sacerdote, sino él estaba ejerciendo como guarda, como el jefe o el capitán o el supervisor de los guardas. Y si usted quiere corroborar eso, se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 20. Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 20, nos deja saber que Pinjas era el capitán o el jefe de los guardas que guardaban el tabernáculo. Recordemos que cuando el templo estaba establecido, y aún aquí, a pesar de que no lo dice, pero cuando el templo estaba establecido, habían 24 guardas, que habían 24 lugares donde había que proteger de que no entrara nadie que no estaba autorizado a entrar. De esos 24, 3 eran sacerdotes y 21 eran levitas. Por lo tanto, era una guardia de 24 personas. Ellos servían como si fueran los policías, tenían que ver con la seguridad de que nadie que no estaba autorizado a entrar, no entrara. Y si entraban, ellos estaban armados, porque a veces uno piensa que no, pero ellos estaban armados, ellos estaban listos para darle fritolé al que entrara sin autorización. Y dice, hijo del sacerdote Aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel, porque recordemos lo que estaba pasando en el capítulo anterior, en la porción anterior y en los primeros versículos de este capítulo 25. Recuerden que Balaam le aconsejó a Balac, ya que el pueblo no podía ser maldecido por Balaam, porque Hashem le había dicho que eran bendecidos. Y lo que Hashem ha bendecido no se puede maldecir. Pero él fue y le aconsejó a Balac, mira, ellos mismos se van a maldecir si tú haces lo siguiente, y es que envía las mujeres madianitas y de Moab, princesas, que entraran al campamento y sedujeran a los varones. Y empezaron a seducir sobre todo a la de la tribu de Simeón, y ellos se envuelven en la idolatría a Baal, a los dioses de ellos, a Quemos, y se ponen a hacer ritos de fertilidad, idolatría en una tienda cerca del tabernáculo. Y ustedes saben que muchas personas preguntan si pasaron por el frente de Moisés y de Aarón, ¿por qué ellos no hicieron nada? Porque a ellos no les correspondía guardar. La función de ellos no era guardar el tabernáculo, pero sí era la función de los levitas y de algunos de los coanim. Y aquí Pinjas
fue tanto el coraje que a él le dio y por celo de Hashem, del honor de Hashem, él vino y mató a la pareja que estaban en rito sexual, en rito pagano, en la tienda al lado del tabernáculo. Entonces Hashem está diciendo que llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, mi pacto de paz con él. Y la forma que está escrito, pacto de paz, da a entender que este pacto está compuesto de un juramento, está compuesto de un compromiso, está compuesto de amor y de amistad. Tiene que ver con amor y amistad, y recuerden que esos son términos legales dentro del pacto. No estamos hablando de amor como un sentimiento, sino como una terminología legal del pacto. Igualmente la amistad. Por eso Hashem llama a Abraham su amigo, y no un amigo de como decimos nosotros, amigo, mi pana, no. Es amigo en el sentido de pacto, la relación que hay. Por lo tanto, él dice, yo aquí establezco mi pacto de paz con él y tendrá él, Pinjas, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Por lo tanto, es un sacerdocio perpetuo. Y mientras el cielo y la tierra estén, ese sacerdocio se mantiene. Y recuerden que Yeshua es sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec, que tiene que ver con el templo celestial, pero con el templo terrenal son los sacerdotes asignados por Hashem, y eso nadie lo puede cambiar. Y aquí en este caso, recuerden que Aarón es la descendencia de Aarón, pero entonces aquí, por medio de Pinjas, va a continuar la línea, y usted puede ver esa genealogía de Pinjas que continúa en el sacerdocio. En Primeras de Crónicas, capítulo 6, verso del 3 al 14, está toda la genealogía de Pinjas como sacerdote. Así que los descendientes de Pinjas en el sacerdocio se encuentran nombrados en Primeras de Crónicas, capítulo 6, verso 3 al 14. Y aquí el término celo que están utilizando es en hebreo el término Cana. Recuerden que ese es uno de los nombres de Hashem, el Cana. Y en ese sentido es un celo como un hombre es celoso para con su esposa. Un celo en el cual Hashem reconoce que le pertenece a él solamente la exclusividad de una relación a causa del pacto. Por eso Hashem también, si Pinjas no se mete a hacer algo, él lo hubiera hecho, pero Pinjas en su función como guarda, en su celo y por el honor de Hashem, interviene. Y el verso 14 dice, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Zur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. O sea que si uno busca bien lo que esto significa, estos títulos, te deja saber que lo que era Zimri y Cosbi, en términos de estatus, en términos de lo social, en términos de posición política dentro de las tribus, eran personas que tenían alto rango, no eran cualquier persona. Eran personas que influían a los demás, que tenían una posición alta. Y cuando dice que Zimri era hijo de Salu, jefe de una familia, recuerden que las familias en aquel entonces eran grupos grandes. De igual manera, cuando dice que ella era hija del príncipe de Madián, este príncipe también estaba sobre un grupo grande de personas. Por lo tanto, la influencia, imagínense la influencia que Zimri básicamente arrastra con casi todos los varones de Simeón, y ella arrastra con casi todas las mujeres de Madián. Porque vamos a verle luego cuando hacen el censo y uno compara con el primer censo que hicieron en el desierto,
La tribu que más hombre perdió fue Simeón. Verso 16. Y Hashem habló a Moisés diciendo, hostigar a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor. Recuerden que Baal es el dios cananeo y es el dios que seguían los madianitas. Quemos o Moloch era el dios de Moab. Y peor, además de que les fue peor a ellos, peor era el lugar, el nombre del lugar. Y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor, porque hicieron que los hijos de Israel, ellos mismos, cometieran fornicación, que era un rito sexual pagano, idolatría, comieron de las cosas sacrificadas a otros dioses adentro del campamento. O sea que lo que hicieron realmente era para que Hashem acabara con todo ello. Y luego tenemos en el capítulo 26 un censo. Y recuerden que los censos habían dos razones por la cual hacer un censo. Número uno, para ver con cuánta milicia contaban, cuántos hombres de edad suficiente para ser parte del ejército y también para cuando se distribuía tierra, que vamos a ver ambas cosas aquí. Y dice en el capítulo 26, aconteció después de la mortandad que Hashem habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomar el censo o eleva la cabeza. Recuerden que en hebreo significa eleva la cabeza de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. O sea que este censo de nuevo es para ver varones mayor de 20 años que son elegibles para ir a guerra. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba como mandó Hashem a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Y comienzan a numerarlos. Y lógico, yo no voy a leer todo, simplemente nombrarles las tribus. En el verso 5 dice Rubén, primogénito de Israel. Siempre comienzan con Rubén porque Rubén era el primogénito. Y luego en el verso 9 dice, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Hashem. Imagínense que a ustedes los recuerden siempre por un hecho tan terrible. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Pero el verso 11 interesante dice, mas los hijos de Coré no murieron. Y en Primeras de Crónica, capítulo 9, verso 19, ellos son nombrados como levitas que eran parte del coro de los levitas. Ellos cantaban. También ellos servían de guardas. Y eso se encuentra en Primeras de Crónica, capítulo 9, verso 19. Y por si no sabían, los hijos de Coré escribieron los siguientes salmos. El Salmo 42, el Salmo 44 y 49, el Salmo 84 y 85, y el Salmo 87 al 88. Son salmos escritos por los hijos de Coré. De nuevo, Salmo 42, Salmo 44 al 49, Salmo 84 y 85 y el Salmo 87 y 88. Ellos sirvieron como cantantes de parte del coro levítico y también eran guardas. ¿Y por qué ellos no murieron? Porque lo más probable ellos se dieron cuenta de que su papá estaba en error. Así como On, por si acaso todavía están preguntando qué le pasó a On. On le escuchó a su esposita y se quedó en la casa comiéndose un buen mangú con aguacate. Y también los hijos de Coré, al ver que su padre lo que estaba cometiendo era una usurpación, una rebeldía horrible en contra de Moisés y de Aarón, y ellos se mantuvieron fuera. Por lo tanto, sus vidas fueron salvadas
y continuaron sirviendo como levitas, como cantores y como guardas en el tabernáculo. Y luego más adelante en el templo. Luego en el verso 12 dice que contaron los hijos de Simeón, en el verso 15 los hijos de Gad, en el verso 19 los hijos de Judá. Y aquí nombran a y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá por su familia de Sela, o sea que Sela eventualmente se casó y tuvo hijos. Recuerden que Sela era el más pequeño de Judá, que cuando Tamar estaba esperando por él, Judá le dijo, vete a tu casa de nuevo, porque él está muy joven todavía para casarse, si tan pronto él tenga edad se casa contigo, pero sabemos que esas no eran las intenciones de Judá, y Tamar sabemos que entonces vino con el cuento de vestirse como una prostituta y tiene relaciones con su suegro, y de ahí nacen dos muchachitos gemelos para seguir la descendencia de Judá. Pero sí, Sela en algún momento se casó y dice que era la familia de los selaitas, de Fares, la familia de los faresitas, y de Zera, la familia de los seraitas, que eran los dos hijos que tuvo con Tamar. En el verso 23 están los hijos de Isaacar, en el verso 26, los hijos de Zabulón. En el verso 28 dice, los hijos de José por sus familias, Manasés y Efraín. Por lo tanto, aquí los dividen en dos tribus. Verso 29 habla de los hijos de Manasés. Y en verso 33 nombra algo muy interesante que dice, y Zelofehad, hijo de Jefer, no tuvo hijos sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Y las nombro porque más adelante salen de nuevo. Verso 35, estos son los hijos de Efraín. Verso 38, los hijos de Benjamín. Verso 42, estos son los hijos de Dan. Verso 44, los hijos de Aser. Y en el 46, algo interesante que nombran que Aser tuvo una hija. Recuerden que muy rara vez nombran una hija, y si la nombran es por alguna razón, pero yo no encontré nada respecto a la hija que dice verso 46, y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Lo único que hay respecto a ella, lo que leí, lo que pude conseguir, es que Jacob tenía una nieta que se llamaba Sera. Y aparece también aquí dando a entender la leyenda de que ella vivió todos esos años desde Jacob hasta este momento. Es lo único que yo encontré con respecto a ella. Si fue cierto o no, lo dudo, pero eso es lo único que encontré, no sé de algo más. Si alguien sabe, lo puede poner en el chat. Y por último, los 48, los hijos de Neftalí. Verso 51 dice, estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730, comparado con el primer censo que fueron 603,550. La diferencia fueron simplemente de 1,820, que realmente no es tan grande. Uno espera que hubiera sido más grande la diferencia entre un censo y el otro por toda la gente que ha estado muriendo desde que ellos están en el desierto. Sin embargo, la diferencia es poca. Una de dos cosas: o se multiplicaban como conejos, o realmente recuerden que los únicos que contaron eran varones mayores de 20 años. La demás gente no se contó, porque esto tiene que ver con hombres que pueden ir a la guerra. Por lo tanto, podemos deducir que había mucha más gente que quedó sin contar. Y el verso 52 dice, y habló Hashem a Moisés diciendo, a esto se repartirá la tierra en heredad. El censo primero tuvo el propósito de ver cuántos mayores de 20 años que estaban listos para guerra, y ahora es para repartir la tierra. A esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Lógico, las tribus más grandes iban a recibir más terreno, mientras que las menos grandes menos terreno. Pero la tierra será repartida por suerte, lotería, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán,
Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. En este caso, en el antiguo Medio Oriente, la costumbre era que cuando se repartía tierra así, quien lo hacía era el rey. Por lo tanto, con este tipo de lotería, con este tipo de suerte, Hashem está actuando como rey porque sabemos que quien da la suerte cuando se toma es Hashem para la repartición de la tierra. En el verso 57 dice, los contados de los levitas por sus familias son estos, de Gersón, de Coat, de Merari. Verso 58. Estas son las familias de los levitas. Y al final dice, Coat engendró a Amram. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a Miriam, su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Hashem. De nuevo, dos más que se recuerdan siempre por un acto no muy bueno. Verso 62. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel por cuanto no les había de ser dada heredar entre los hijos de Israel. Recuerden que los levitas no iban a guerra, tampoco recibían herencia de tierra. La tierra donde ellos vivían tenía que ser regalada, otorgada por las demás tribus. Cada tribu tenía un área dentro de sus terrenos que separaban para los levitas para que ellos vivieran, tuvieran su familia, tuvieran su animalito, pero la tierra en sí no les pertenecía. Verso 63. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos, ninguno hubo, escuchen esto, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. O sea, de los primeros que fueron contados en el primer censo de 20 años para arriba, que estaban listos para guerra, ninguno de ellos sobrevivió excepto Caleb y Josué, porque Hashem había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Que a veces uno piensa que cuando dice que murieron todos en el desierto, que fue todos los que salieron de Egipto, pero que en sí murieron, fueron los que fueron escogidos para guerra, que de todos esos 603,550, solamente 2 quedaron. Caleb y Josué. Capítulo 27. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Hashem, el grupo de Coré, porque si él hubiera sido parte del grupo de Coré, no hubiera heredado nada. Primero que nada, que la tierra se lo hubiera tragado. Sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. En otras palabras, no tuvo hijos varones, porque era la costumbre en el antiguo Medio Oriente que cuando se dejaban herencias, el primogénito varón era quien recibía las herencias, incluyendo la tierra. Pero aquí Zelofehad no tuvo hijos varones, sino que tuvo hijas mujeres. Y ellas vienen es muy lógico, porque si no le dan tierra a ella, el nombre de su papá desaparece. Verso 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y como esto era un asunto nuevo que nunca había ocurrido, Moisés, muy sabio, va delante de Hashem a presentarle la pregunta de ellas. Y si usted se da cuenta, esta es la 4ª vez que Moisés va directamente a Hashem a pedirle que Hashem le diga cómo hacer esto. La primera vez fue cuando el blasfemo, que empezó a blasfemar en Levítico 24, el verso 1 al 10, no sabía qué hacer con el individuo. Y Hashem dice,
La segunda ocasión fue cuando hubo personas que no pudieron celebrar el Pesaj y le dicen por causa de que estábamos en impureza, no pudimos celebrar, pero queremos celebrar. Y Hashem le contesta dándole el precepto del segundo Pesaj, el Pesaj Sheni. Eso está en Números capítulo 9, versos 6 al 14. Y la tercera vez fue cuando el hombre que estaba recogiendo madera en Shabbat, que está violando el Shabbat, que está rompiendo el Shabbat, no saben qué hacer con él, y él le pregunta a Hashem, ¿qué le pasa? Rito ley también. Eso ocurrió en Números 15, verso 32 al 36, y ahora con este asunto de las hijas de Zelofehad, porque hasta ahora, por lo menos dentro de Israel, solamente los varones, sobre todo el primogénito, era quien recibía herencia, recibía tierra. Aunque si uno busca en el antiguo Medio Oriente, había ciertos reyes o ciertas familias que le era permitido que un hombre que no tenía hijos varones le cediera a su hija, si tenía hijas, la herencia. Pero en Israel todavía eso no había sido establecido. Y el verso 6 dice, Hashem respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les dará la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Hashem mandó a Moisés. O sea que esto quedó parte de las leyes de herencia. Parte de las leyes de herencia. Y si a usted le interesa saber más sobre las leyes de herencia, se encuentra en el tratado de la Mishnah titulada Bava Batra. Bava Batra habla sobre las leyes de herencia. Pero luego sabemos más adelante en el capítulo 36, verso 6, que los varones dentro de la tribu de Manasés dicen que si ellas se casan, debieran casarse con varones de su propia tribu, porque si no, entonces el terreno, la tierra, la herencia va a ir a rodar a otra tribu, y eso es lo que no se quiere hacer. Por lo tanto, más adelante se le añade el que van a recibir herencia, pero esa herencia, si se casan, tiene que casarse con familiares o personas de su misma tribu para que esa herencia no sea traspasada a otra tribu, dando a entender que entonces quien va a seguir la herencia van a ser los hijos de ellas. En otras palabras, los nietos de Zelofehad van a continuar la herencia, porque eventualmente se supone que sea el varón. Y esto es conforme a cómo estaba la ley escrita en aquel entonces, porque sabemos que luego esas leyes cambian. No debieran, pero cambian. Entonces ahora está ocurriendo algo muy importante, que ya Moisés está por morir y hay que dejar un líder en cambio de Moisés. Y en el verso 12 dice, Hashem dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Aquí esta vez ya Moisés no está protestando de que quiere entrar, que por qué no lo deja entrar. Aquí ya él sabe que el Señor dijo, no vas a entrar, mira, y hasta ahí quedarte en el monte, vas a morir. Verso 14, por la siguiente razón, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Zin. Que recordemos que lo que ocurre es que Moisés le dice que le hable a la peña, la misma peña que le había hablado la primera vez que dieron la vuelta, y ahora están volviendo de nuevo al mismo lugar donde empezaron. Él le dice, háblale a la piedra, pero ya Moisés está tan hasta aquí con ellos, y está tan enfurecido porque siguen con el mismo cuento desde que salieron de Egipto,
que él con coraje le da la peña 2 veces. Pero antes de eso le dice, ¿sacaremos nosotros agua para ustedes? Cuando saben que no es ellos, que es Hashem. Entonces Hashem le dice, háblale, porque todavía el que tú le hables y que salga mucha agua, es más impresionante que si tú le das a la piedra y salga agua. Pero Moisés aquí le dio y no le dio una sola vez, le dio 2 veces. Y recuerden que en Corinto habíamos leído la vez pasada que esa piedra o esa agua que los seguía a ellos, esa fuente de agua que los seguía a ellos, era el mismo Mashiach. Por lo tanto, dando a entender que esa peña al que le da es Yeshua, no es en sí otra piedra. Y por esa causa, porque no santificó a Hashem por lo que Hashem le pidió, entonces él ni Aarón pudieron entrar a la tierra. Y dice, entonces respondió Moisés a Hashem diciendo, verso 16, ponga Hashem, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, y que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. O sea, porque se esperaba que los líderes, aún los reyes, cuando había guerra, fueran conjuntamente con el pueblo y regresaran conjuntamente con el pueblo. Que los saque y los introduzca, para que la congregación de Hashem no sea como ovejas sin pastor. El mismo Yeshua dijo las mismas palabras respecto al pueblo de Israel. Y Hashem dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Pero aquí no dice qué tipo de espíritu. Sabemos que el espíritu que Josué tenía era uno de fidelidad y lealtad al pacto, a Hashem, que se mantuvo creyendo lo que Hashem había dicho. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea, una transferencia de la autoridad y el poder de Moisés sobre su sucesor. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Aquí la palabra, lo que traducen como dignidad en el hebreo, la palabra hod, que se puede traducir como luz, como majestad y como algo que es radiante. Recuerden que hubo un momento en que Moisés la cara le brillaba de la luz de estar en presencia de Hashem. Por lo tanto, cuando él dice pondrás de tu dignidad, es esa misma majestuosidad, esa luz que tenía Moisés, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Hashem. O sea, una vez Josué sea el líder, él tiene el derecho de que consultar el Urim y el Tumim. Recuerden que eran las piedrecitas que estaban en el pectoral del sumo sacerdote, que cómo eran y cómo funcionaban en sí, nadie sabe, pero se cree que una de ellas representaba un sí y la otra representaba un no. Por lo tanto, cuando Josué fuera a consultar, por ejemplo, sobre todo si ir a guerra o no ir a guerra, tenía que el sumo sacerdote hacer uso del Urim y Tumim para contestarle a Josué. Dice, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Hashem le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Hashem había mandado por mano de Moisés. Entonces aquí la imposición de mano, que en el hebreo es una ceremonia de simjá o semijá, es lo que hoy día nosotros llamamos ordenación. Es una forma de, aquí a Josué, por la imposición de manos, se le está transfiriendo poder y autoridad, el mismo poder y autoridad que tenía Moisés como líder. Recuerden que para llenar los zapatos, digo, las sandalias de Moisés, correspondía a una persona bien importante, una persona con sabiduría, que tuviera características de un líder militar, que fuera valiente y que estuviera lleno del Espíritu del Señor. Y lo más importante de todo esto, que él es escogido por Hashem, para que nadie dude de que ahora Josué va el que le va a seguir a Moisés. Interesante que esto de imposición de mano fue algo que también fue adoptado por los apóstoles en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 1 al 12.
entre las cosas que Pablo habla como básico dentro del grupo nuevo que está siguiendo a Yeshua, judíos mesiánicos y gentiles que vienen al camino, había el uso de imposición de mano, y nosotros sabemos que también hoy día cuando se ordena a una persona se le ponen las manos como una ceremonia formal y legal de que ese individuo está adquiriendo una posición, un oficio, una función en la cual toda la congregación entonces tiene que honrar esa posición. Y luego viene una serie de información extra sobre las ofrendas. Y recuerden que de estas ofrendas hemos hablado en el libro de Levítico, pero aquí entra un poquito más en detalle de la cantidad y el número de ofrendas o de animales que se daban de acuerdo a cuál fuera la ofrenda. Entonces tenemos lo que se llama en el capítulo 28 las ofrendas diarias de todos los días. Habló Hashem a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo, en su moed. Recuerde que son tiempos asignados por Hashem, es en el tiempo que él dice, como él dice y cuando él dice. Esto es parte de su protocolo. Aquí comienza en el tabernáculo, pero sabemos que también se lleva a cabo en el templo. Verso 3. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Hashem. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo, o el Olá Tamid. Olá Tamid. Y tenemos que entender que el altar se convierte como si fuera la mesa de Hashem. Porque dentro del contexto cultural, la gente creía que los dioses realmente comían, que los dioses dependían de que ellos le trajeran comida. Y hacían una serie de ceremonias y traían comida y alimentos diferentes, llenaban el altar de comida. Lógico, esto estaba puesto de una forma que las personas no podían verlo. Los únicos que realmente veían eran los sacerdotes que trabajaban en el templo pagano y daban a entender que los dioses se lo comían, pero sabemos que quienes estaban comiendo toda esa comida eran los mismos sacerdotes del templo, como lo hacían detrás de puertas cerradas, y después salían y decían a la gente: sí, los dioses aceptaron todo lo que ustedes les dieron y están contentitos y hartitos. ¿Okay? Pero aquí Hashem les da a entender desde un principio que a pesar de que ellos traen esta ofrenda, él nos necesita comer. Y quiero que vayamos a Salmo 50. Vayamos al Salmo 50, verso 1 al 2. Perdón, 12 al 13. Salmo 50, verso 12 al 13. Salmo 50, verso 12 al 13, que dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? En otras palabras, Hashem no necesita nada de eso. Y sabemos que esas ofrendas que traen, él las comparte con los sacerdotes, que son los que están oficiando. Pero él le llama su alimento, le llama su pan sobre su altar, que es la mesa, pero que realmente él lo comparte con los sacerdotes. Y dice, verso 4, un cordero ofreceréis por la mañana y el otro cordero ofreceréis a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. O sea que estos 2 corderos, día, mañana y tarde, todos los días sin fallar, mientras tuviera el tabernáculo, mientras tuviera el templo vigente, se tenía que hacer esas ofrendas. Porque este holocausto representa a la comunidad completa. Este holocausto representa una forma continua del pueblo darle gracias a Dios, y esta ofrenda representa el pacto, porque esta ofrenda del tamid, de los 2 corderos, fue establecida en Éxodo, en el capítulo 24, verso 5. Si ustedes recuerdan, el capítulo 24 de Éxodo es cuando en el monte Sinaí Hashem hace pacto con el pueblo, que Moisés
tiene holocaustos en el altar y parte de esa sangre es rociada al altar y parte de la sangre es rociada al pueblo y sobre las tablas. Por lo tanto, esta ofrenda diaria representa eso, representa al pueblo, representa que el pueblo es agradecido continuamente y representa ese pacto. Es interesante que a la hora que se ofrecía el cordero de por la mañana, viene siendo más o menos de 6 a 9 de la mañana, y eso es lo que llaman el shaharit, porque hoy día no está el templo, pero entonces las oraciones que hacemos corresponden a las horas en que se hacían estas ofrendas. La primera ofrenda, que es el cordero, el primer cordero de la mañana, de 6 a 9 a.m., es lo que llaman el shaharit. Y el 9 a.m. viene siendo lo que, cuando estamos leyendo en la escritura apostólica, que hablan de la tercera hora, de la sexta hora, esas horas están relacionadas a las ofrendas que se hacían en el templo. Por lo tanto, 9 a.m. viene siendo la tercera hora del día. Y es el shaharit. Verso 6 es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Hashem. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Hashem en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Hashem. Y el horario de por la tarde de este cordero viene cayendo más o menos como a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde viene siendo la 9ª hora, que es la hora del minjá. Así que ese cordero, cuando nosotros hacemos shaharit, es como si estuviéramos ofrendando ese primer cordero de por la mañana, y cuando hacemos la minja, como si estuviéramos ofrendando el cordero de por la tarde. Todo está asociado con el templo. Y si quieren, vayan un momentito al libro de Hechos, capítulo 2, verso 15. Hechos 2, verso 15. Y aquí es donde cuando Pedro está haciendo el discurso, y alguna gente se creen porque lo oyen hablar en lenguas y que están ebrios. Dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Si es la hora tercera del día, ¿qué hora es? Las 9 de la mañana, por lo tanto no están borrachos a las 9 de la mañana. ¿Sí? Y esa es la hora que está ocurriendo el shaharit. Y en Hechos capítulo 3, verso 1. Hechos capítulo 3, verso 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. ¿Y cuál es la oración? Minjá, pero particularmente cuando dice la oración, la de la oración, ¿qué oración? Ajá, la de los 3 pasos. La midá, la midá. Pedro y Juan subían juntos al templo, la hora novena, la de la oración, porque tenemos que también recordar que mientras el templo estaba vigente y están ocurriendo las ofrendas, se empezaba con el cordero por la mañana y se terminaba, el último que se pone en el altar era el cordero de por la tarde. Mientras durante todo el día habían ofrendas de otras cosas, habían ofrendas voluntarias o otras ofrendas que traían. Pero mientras están haciendo esas oraciones, se están haciendo esas ofrendas, habían testigos. No todas las personas podían estar en el templo todos los días para ver esto, para participar de esto. Pues entonces ellos desarrollaron lo que se llamó el Mishmeret. Mishmeret son hombres que le llaman, si tú lo vienes a traducir, es hombres de pie. Porque estos hombres venían, eran 24 porque representaban las 24 provincias de todo Israel. Porque imagínense, si todo el mundo venía, no todo el mundo puede ir. Entonces tenían representantes de cada provincia, 24. Y dentro de ese grupo de 24 habían israelitas regulares, habían levitas y habían coanim. Porque también tiene que recordar que no todos los coanim y no todos los levitas estaban sirviendo en todo Shabbat, en toda la semana.
había un grupo de familia de levitas y coanim que servían de acuerdo al turno de ellos. Pues si no había una festividad grande como Pesach o como Sukkot o como Shavuot, los demás se quedaban en su provincia, pero sabían la hora que era la ofrenda. Y este grupo, el Mishmeret, representaba a cada una de esas provincias. Y ellos testificaban, eran testigos de cuando hacían las ofrendas y cuando hacían la midá, hacían las oraciones, cantaban los salmos, ellos estaban ahí presentes toda esa semana. Terminaba la semana, iba otro grupo de 24. Y así era representado todas las provincias todos los días. Entonces, cuando están subiendo Juan y Pedro es porque ellos están en Jerusalén y aprovechan de una vez y participan de lo que está ocurriendo en el templo. Y luego en el capítulo 10 de Hechos también, capítulo 10, verso 3, que menciona otra hora, y aquí está hablando de Cornelio y de Pedro, dice, verso 3, este vio claramente una visión como a la hora 9 del día. ¿Qué hora es? Las 3 de la tarde, porque recuerda que Pedro y también Cornelio, Pedro estaba en la azotea orando la hora que eran porque él está en Jope, él no está en Jerusalén. Cornelio está en otro lado y los dos a la misma vez están orando a la misma hora que era el servicio del templo. Por eso nosotros hacemos, ¿verdad? Tenemos el pastor Vargas que hace Shahari los sábados por la mañana y luego nosotros hacemos la minjá. Y también Roca Eterna lo están haciendo, entonces lo estamos haciendo conforme al horario del templo. Oigo, tendría más sentido si estuviéramos en Israel porque estaríamos exactamente en el horario de allá, pero como estamos acá, lo hacemos en el horario de nosotros que corresponde. Y lo que siempre hemos dicho, que es lo importante, que en cualquier parte del mundo, en 24 horas, siempre hay alguien que está haciendo las oraciones en su tiempo. O sea que continuamente estamos unidos en oración y un protocolo que el mismo rey estableció. ¿Ustedes no creen que tiene fuerza y tiene poder esas oraciones nuestras? Porque está corriendo alrededor del mundo, con judíos y no judíos que hemos llegado a este conocimiento, el de hacer las oraciones. O sea que eso es impactante, para mí por lo menos tiene impacto. Luego en el verso 9 dice, mas el día de reposo, el Shabbat, son 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. O sea que viene siendo el doble de todos los días en Shabbat. Que recuerden que cuando yo estaba en el desierto, el día sexto no se podía, el día séptimo no se podía recoger nada. Entonces el día sexto se recogía doble. Entonces aquí está representado ese doble porción y estos otros 2 corderos en Shabbat. Verso 10 es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Recuerden que cuando hay ofrendas adicionales, por ejemplo, en Shabbat había ofrendas adicionales, Luna Nueva ofrendas adicionales, en la festividad de ofrendas adicionales, usualmente esas adicionales se hacen como al mediodía. Y al mediodía lo que se llama el Musaf. Que si usted ha leído bien su Sidur, usted va a ver que dependiendo del día que sea, si es un Shabbat o si es una luna nueva o si es un día festivo, incluido entre Shaharit y la Minja está el Musaf, que es una oración adicional porque habían ofrendas adicionales de acuerdo del día. También dice en el verso 11, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Hashem 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Hashem. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación o purificación se ofrecerá a Hashem, además del holocausto contigo con su libación. ¿Por qué?
porque la nueva luna había que reconocerla. Recuerden que quien proclamaba la nueva luna era el Sanedrín, porque la nueva luna te iba a dejar saber dónde estamos dentro del calendario para saber cuándo celebrar las festividades. Pero el día de nueva luna, mientras estaba el templo, se traían ofrendas especiales para ese día, pero no, ese día no es un Shabbat, ese día no es un Yom Tov, ese día no hay una convocación, ese día simplemente para nosotros hoy día, como no hay templo, es reconocer una nueva luna, un comienzo de un nuevo mes. Y hay ciertas bendiciones que se hacen, pero realmente fuera de eso no se puede hacer nada más por la nueva luna. Luego viene la ofrenda de las fiestas solemnes. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Hashem. Recuerden que el día 14 tampoco es un Shabbat ni es un Yom Tov. El día 14 era el día en que se preparaba el cordero, era ofrendado el cordero. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. Una vez pasaba ese día, que entraba un nuevo día, que era el día 15 del mes, el mes de Aviv o de Nisan, entonces entramos a la fiesta que se llama panes sin levadura. Y es una fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será una santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Hashem 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días, vianda y ofrenda encendida en olor grato a Hashem, se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Recuerden que la semana de panes sin levadura, primer día es una convocación y el último día también no se trabaja. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva. Recuerden que en la Pascua se presenta cebada y en Shavuot se ofrece el trigo. Dice, cuando presentéis ofrenda nueva a Hashem en vuestras semanas tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Así que también Shavuot es una convocación santa. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Hashem, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima. Recuerden que el animal que tiene más valor es el becerro o el buey. Luego le sigue el carnero y por último el cordero. Dependiendo del tamaño de la ofrenda, es que va a ser la cantidad de harina y la cantidad de vino. O sea que la cantidad que se ofrece con un buey no es igual que la cantidad con un cordero, va a ser mucho menos con un cordero. Pero cada cosa tiene una medida específica. ¿Y dónde está? Y un macho cabrío para hacer expiación o purificación por vosotros. Las ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas, sus libaciones serán sin defecto. Y eso viene siendo del verso 16 al 31, son las ofrendas de la primavera, las fiestas de la primavera. Y luego en el capítulo 29 comenzamos con las festividades del otoño, que comienza en el 7º mes. El primero del mes, si es el primero del mes, también es una luna nueva. Tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y os será día de sonar las trompetas o de terúa. Terúa es uno de los sonidos del chofar. Aquí se presenta, hay que usar el cuerno de un carnero. Terúa. Y en otro sitio dice escuchar la voz del chofar. Y esta voz del chofar es con el propósito, número 1, el día primero de Tishri también es el día de la coronación de reyes. Número 2, hacer un sonido de terúa significaba proclamar que el rey llega.
Por lo tanto, es una proclamación y es una coronación. Y dice, ofreceréis holocausto en olor grato a Hashem, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3/10 de efa con cada becerro, 2/10 con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1/10, y un macho cabrío por purificación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo a su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley como ofrenda encendida a Hashem en olor grato. O sea que todo esto era un protocolo que tenía que ser conocido y entendido por los sacerdotes y los levitas, y tenían que hacerlo así. Conocerlo al revés y al derecho, y estar cada persona en su sitio, en su lugar, sabiendo todas las cosas que tenía que hacer. Esto era como decir una orquesta, una sinfonía, nada podía estar fuera de lugar, porque todo tenía que armonizar. Y luego en el 10 de este mes séptimo, que es Tishri, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, que es Yom HaKippurim, que es el único día de la festividad en el cual se pide ayunar. Y ese día dice, y ofreceréis en holocausto a Hashem en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3/10 de efa con cada becerro, 2/10 con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1/10. Y un macho cabrío por purificación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo de sus ofrendas y sus libaciones. O sea que este es el día en el cual el sumo sacerdote hace casi todo y entra por vez primeras al lugar santísimo. Hoy día también es 1 de Tishri, el Yom Teruah. Hoy día, esto vino a ocurrir después del exilio, se considera también el año nuevo civil del judío. O sea que el año nuevo para el judío comienza el 1 de Tishri. Verso 12, también a los 15 días del mes séptimo, o sea, todas estas 3 fiestas del otoño están ocurriendo durante el mes séptimo, que es el mes de Tishri. Tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiestas solemnes a Hashem por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Hashem en olor grato, 3 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año, han de ser sin defecto. Y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3/10 de efa con cada uno de los 13 becerros, 2/10 con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1/10, y un macho cabrío por expiación o purificación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación, y eso se repite por 7 días. Y no lo voy a leer porque yo sé que ya están aburridos. Así que tenemos Sukkot o tabernáculo por 7 días. Hay un total de 70 bueyes ofrecidos, y los comentaristas dicen que estos bueyes es una ofrenda en honor o representando a las naciones. Es una forma de orar por las naciones. Son 70 bueyes. También durante Sukkot, el séptimo día de Sukkot, se le conoce como Hoshana Rabbah, que es la libación del agua, la ceremonia bien grande sobre la libación del agua, donde en el Salmo 118, verso 25, se declara que tiene que ver con Hoshana, con sálvanos, sálvanos. Y el total de ofrendas para Sukkot, después que se terminan esos 7 días, se habrán ofrendado 182 ofrendas. 182 ofrendas en esos 7 días. Según pasan los días, el número de bueyes va bajando, pero el número de corderos se mantiene igual, dando a entender que Israel siempre es el mismo, mientras que las naciones varían. Y sabemos que en Rosh Hashanah, o el año nuevo, el primer día de Tishri, se le llama también el día de juicio. O sea que desde el 1 de Tishri a Yom Kippur hay 10 días de juicio. Y en Yom Kippur ese juicio es sellado, y ese juicio se efectuará durante todo un año, de un Yom Kippur a otro. Y luego dice en el verso 35, el 8º día tendréis solemnidad. O sea, después de los 7 días de Sukkot, el 8º día, Shemini Atzeret, es también una festividad. Dice, ninguna obra de siervo haréis.
Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Hashem, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Sus ofrendas, sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Hashem en vuestras fiestas solemnes. Recuerden que no es solamente la fiesta solemne, miren todo lo que hay que traer al templo. Estas cosas ofreceréis a Hashem en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Hashem le había mandado. Si usted cree que pedir una ofrenda para sostener el ministerio es mucho, deja que esté el templo. Que no sé qué van a hacer. Porque es una continuidad de tributos al rey. Y por si no sabían, aún en Zacarías te habla de cuando las naciones estén reunidas y esté el rey Yeshua sentado en el trono en Israel, las naciones tienen que subir, sobre todo durante la festividad de Sukkot, a traer sus tributos, sus ofrendas, si no, no van a recibir lluvia. O sea, esto es para siempre, esto no deja de ser. ¿Ok? Así que así sí. Aquí una corrección de parte del pastor Augusto. Mishmarot son los sacerdotes, el orden de los sacerdotes, mientras que Amadot son los varones que vienen a representar las 24 provincias semanalmente. Muchas gracias. ¿Cómo son parecidos? Pues se me confundió, se me chispoteó. Gracias, pastor. Así que vamos a tomar un momentito para si hay alguna pregunta, algún comentario. Déjame poner aquí. Okay, déjame ver. Okay. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Sí, dime. Cordero es lamb. Cordero es lamb, una ovejita. Carnero. Carnero es en lo que viene a convertirse un corderito, se convierte en un carnero, ya es adulto. Un carnero es un ovejo adulto grande. El corderito primero y el corderito se convierte en carnero. Corderito se convierte en carnero. Está la corderita. Sheep y lamb es lo sheep es más grande. Sí. Pero dentro de la sheep, el que es varón se convierte en carnero, creo. Que es el que desarrolla los cuernos bien grandotes. Y luego está el goat, la cabra o el cabro. Okay. ¿Alguna pregunta, alguna persona? No sé si alguien está conectado en Facebook que tenga alguna pregunta. Caleb, sí, dime. Pastora, buenas noches. Buenas noches. No para todos. Hablando acerca de los padres dejaban las herencias, yo puedo notar que hay un factor común que es tierra. ¿Ok? Y si voy a Proverbios 13:22, dice que un hombre deja herencia a los hijos de los hijos. ¿Cómo podríamos definir o realmente dar a entender esa frase, herencia a los hijos de los hijos? Bueno, se supone conforme a la Torá que los padres dejen herencia a sus hijos y a su vez sea suficiente, supongo yo, para continuar la herencia a los demás hijos. O sea, se supone que como quiera, lo que los hijos heredan, entonces eventualmente van a pasar a los nietos y lo que nietos heredan, pasar eventualmente a los bisnietos. O sea que eso va a seguir la herencia. Se supone que siempre se deje algo.
No le dejen deuda a sus hijos, por favor. Sí, lógico, eso Déjenle algo que no es eso que tenga que sería- ser mucho, a veces muchas personas no tienen que dejar, pero por lo menos una buena educación o algo así, pero lo que quiero decir, se supone que conforme a la Torá, lo ideal y lo bueno y lo recto es darle herencia, dejarle herencia a los hijos para que se siga pasando. sí, ok, o sea, digamos, el hombre que tenga la capacidad, por ejemplo, para comprar tierra, debe, si vamos a la parte del Edén, como dice Rico Cortés, que es una pedazo de tierra, una casa y una familia, lo Ujú. lógico sería también dejarle básicamente tierra. Bueno, recuerda que estas leyes de herencias específicamente está hablando en Israel, que está Ok. hablando específicamente en Israel. Y las leyes de herencia van a cambiar de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la nación, pero en Israel, conforme a la Torá, se supone que los padres le dejen herencia a sus hijos. Ahora, acá en nuestra cultura, en otros sitios, pues ya eso va a ser llevado a cabo por la forma en que la cultura de uno, no es necesariamente que tenga que dejarle terreno, Okay. pero por ejemplo en Israel las tierras, las tribus recibieron tierra, por lo tanto se supone que esa tierra se mantenga dentro de las tribus. Lógico, hoy día no sabemos quién es de qué tribu, pero cuando Yeshua regrese, que va a haber de nuevo una repartición, pues cada tribu va a saber dónde le corresponde y luego pues esas herencias van a ser de las familias completas. ¿Ok? Gracias. A tu orden. Lourdes, o Rosario. Rosario, sí. Sí, Rosario, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Yo le quería decir que es como que se les enreda el tema del carnero o del macho cabrío, de las vacas o de las ovejas. Las ovejas es el macho de la oveja sería el carnero. Ajá. Y el macho de la cabra es el macho cabrío. Sí, Así sí. es, entonces hay que presentar carneros y macho cabrío. Sí, lo que especifica la Torah es lo que hay que presentar de acuerdo al tipo de ofrenda y cuándo es presentada. A veces solamente, por ejemplo, la ofrenda continua de todos los días, solamente corderos menos de 1 año de edad. Pero otras cosas requieren otro tipo de animal, de ofrenda. Sí, pues entonces usualmente son los machos los que se ofrendan. Claro, de las Sí, dos especies, digamos, exacto. todos los días. Bueno, dependiendo la fiesta, había que si decía que era por 7 días, se hacía por 7 días, pero los corderos machos de menos de 1 año es todos los días, todos los días, todos los días. Los No corderos, importa los el día machos que cabríos, sea. ¿Perdón? que los machos cabríos no se ofrendaban todos los días. No, todos los días O era sea, más que los 2 corderos, el de por la mañana y de por la tarde. sí, a las 9 y a las 3 de la tarde, sí. Exacto. Muy bien. Eso no podía fallar. Ahora sí, si no yo decía, ¿cuántos animales? ¡Qué desperdicio de carne! No. Todos los días es solamente de seguro los 2 corderos, el de por la mañana y por la tarde. Pero cuando habían otras ocasiones, pues de acuerdo a lo que el Señor pidió, se daba. Claro, para las fiestas. Sí. Exacto, para festividades. Pues imagínate solamente en Pesaj se hablan de que podían haber sido más de 100,000 ovejas fácilmente, corderos ofrendados. O sea que dependiendo de la festividad y dependiendo del día, iba a ser la cantidad de animales. Porque recuerden que además de eso específico que Hashem pide, entre medio del cordero por la mañana y por la tarde se hacían las otras ofrendas. La gente que habían hecho algún voto, que tenían alguna ofrenda voluntaria, o alguna por algún pecado. O sea que habían más animales que estaban siendo ofrendados durante los días.
¿ok? O sea, Qué que va a barbaridad, depender. qué hermoso, por favor. No, ninguna barbaridad, Muy no bien. diga eso, muchacha. No, no, qué Porque- hermoso, yo le decía al pastor Augusto los otros días que la verdad que no tenían herencia los levitas en tierra, pero realmente debe haber sido algo no sé, no hay forma de describirlo, el estar en el templo, el escuchar cuando cantaban los levitas, debe Ujú. ser, no sé, de pensarlo nomás se me pone la piel de gallina, como Bueno, decimos acá. algún día yo espero que podamos verlo, así que tengamos esa esperanza de Sí, poderlo ver de nuevo. sí, sí, porque la vaquita roja todavía está, así que Sí, tenemos seguro, esperanza. seguro, Muchas seguro. gracias, pastora, A tu muy orden, amable. a tu orden. Ok, Torah, estudio, siempre somos Verónica. Nubia, Chalón Chalón desde Arizona. Nubia, perdóname, es que cuando ustedes me están poniendo a jugar este memory. No, no se preocupe, doctora, le voy a cambiar para la próxima. Sí, Este, dime. tengo una pregunta. Estos 24 varones que subían de las provincias, ¿representaban a las 12 tribus, doctora? ¿O quiénes eran ellos? No, a las provincias, a las poblaciones, a la gente de familia que tú fueran de esas provincias, o sea, que representaban a todo el mundo. No tenían que ser simplemente las tribus, porque si venían de una provincia que lo único que habían había de todas tribus, pues representaban a la población, a la comunidad de esa provincia. Ok, es como, por ejemplo, yo voy a ir a su congregación, pero yo soy de Arizona, yo represento a Arizona. Un ejemplo. Así, más o menos. Exacto. Si tienes congregación en Arizona, pues representa cuando vienes aquí a tu congregación o a tu familia o a tu nación, Ah, como tú quieras. ok, doctora, muy amable. Chalón, A tu chalón. orden. Gracias. Shalom, shalom. Pastor Jesús, Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom. Amén. Un aporte o como una pregunta, podríamos decir, podíamos Ajá. conectar lo que hizo Pinhas, esta acción que él hace, y lo que produjo esto de detener la mortandad. Podíamos conectar a Pinhas en los últimos tiempos con la acción que hará nuestro Mesías Ben David, Yeshua Ben David, en relación Sí, a esta mujer que seduce a las naciones. sí, seguro. Lo que hizo, y además, lo que hizo Yeshua es todo por el celo y el honor del Padre, del reino, de su casa. También recuerda cuando él viró la mesa de los cambistas por el celo de que habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. O sea, el celo, un celo recto, de rectitud y justicia conforme a lo que dice la Torá. Es Sí, encargada o sea, de buscar pues cuando hablamos de esta mujer que fornica o que seduce a las naciones a fornicar, no estamos hablando de dónde, de Roma, ya entendemos entonces qué es lo que va a hacer con esta. bueno, sí, o sea, recuerda que Roma representa un sistema, que es el sistema del yo poder, yo dinero, yo sexo, yo todo para mí. De abundancia, de lujo, de injusticia, de opresión, de maldad, ya. Es el sistema con el cual Yeshua va a lidiar. Que eso es lo que prostituye a todas las naciones. Y lógico, Amén. siempre hay una nación líder en eso. Unos dicen que Estados Unidos, posible. Unos Aunque dicen que Francia. en la película esta que se está mucho promoviendo de los niños, la que consume, la primera en consumo de estas cosas es mencionada a los Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, imagínate. Casi nada. Por lo tanto, yo no dudo que muchos, es más, usualmente los musulmanes, en el Medio Oriente llaman a Estados Unidos Satanás, la Satanás o el Satanás, o sea, Amén. o la Gran Babilonia, o sea, es posible,
Yo creo que a esta altura todas las naciones. Pero sí, Yeshua viene a lidiar con eso porque es un sistema. En aquel entonces, cuando Juan escribió, era Roma que representaba ese sistema. Okay. ¿Alguna otra? Pastor Jesús, ¿cuándo vienen ustedes? Estamos en eso todavía, estamos en eso. Ah, bueno, pero cuando sea seguro me avisa Dele, claro que sí, claro que sí. para que nos den la visita. Amén. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Un comentario en Facebook. Comentario en Facebook. María Zamora. Ajá. Eso era cuando usted estaba hablando de que Moisés volvió la peña. Sí. Ella dice, pienso que también puede ser profecía. A Yeshua lo golpearon antes de morir. Sí, podemos ver la relación de golpear la piedra con los golpes que recibió Yeshua, seguro. O sea, podemos hacer muchas conexiones. Se podría ver de ese punto. Aquí habían hecho la pregunta con respecto a la hora del Ma'ariv. El Ma'ariv se hace una vez comienza a caer el sol, pero no está relacionado con el templo en el sentido de que no se hacían ofrendas en el templo después del último cordero, que es a las 3 de la tarde. Lo que sí es que las ofrendas que se hacían durante el día y después el último de las 3, muchas veces esas ofrendas se quedaban quemándose durante la noche, porque un buey tú no lo cocinas en 2 horas. O sea, no es que lo cocina, pero no se deshace en 2 horas, por lo tanto va a estar casi toda la noche consumiéndose en el fuego, por lo tanto, pero hacer una ofrenda como tal, empezar una ofrenda, no se hacía nada después de las 3 de la tarde. Pero el Ma'ariv se introdujo, una de las cosas que dicen es porque Daniel oraba 3 veces al día y incluyen entre esos 3 veces al día las oraciones de por la noche. Pero en el templo no se hacían ofrendas después del último cordero. Pero cuando uno hace la ofrenda de por la noche, que está el Shema de por la noche, de antes de acostarse, y las oraciones del Ma'ariv usualmente es después de la caída del sol de ese día. O sea que dependiendo usted viva, pues, y el horario, recuerden que el horario va a cambiar de día y de noche, las horas, de acuerdo si estamos en verano o en invierno. En invierno los días son más cortos y en verano son más largos, usualmente dependiendo de donde uno esté. Por lo tanto, de igual manera, por eso el templo, cuando dicen las 3 de la tarde, realmente no es que eran las 3 en punto de la tarde, sino que de acuerdo a cuán largo era ese día, pues el día se dividía en 12 horas. Entonces, se basaban las ofrendas en base a eso. Okay. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Aquí, nadie. Bueno, recuerden que mañana, por la mañana a las 9 hay oraciones de Shaharit con el pastor Vargas y a las 4 no vamos a tener servicio de Minjá porque Dios mediante vamos a ir a visitar a Roca Eterna. Así que estaremos por allá. O si acaso nos ven, las cámaras nos toman en algún momento, estaremos allá, Dios mediante. Así que si no hay nada más, muchas gracias por conectarse con nosotros, compartir con nosotros en este Shabbat. Recuerden que Shabbat ya hasta mañana la puesta del sol. Continúen estudiando y nos veremos entonces ya el martes, si el Señor permite. Así que Shabbat Shalom a todos, buenas noches, que descansen. Nos vemos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom.